Bueno, a propósito del tema que trataba Soy la Luna temprano cuando arrancamos, ahora nosotros vamos a conversar con Juan Almanzar, un psicoterapeuta. Él es del panel de expertos de la Corte Superior del Estado, y justamente con él vamos a compartir parte de esta experiencia, a ver cómo él nos pone al día, en el interés no solo de saber un poco de qué ocurre con los hispanos, sino particularmente con los dominicanos. ¿Cuáles son las principales, digamos, dificultades con las que nos vemos con los dominicanos en términos de su salud mental? Gracias por la invitación a su distinguido programa. El tema obviamente que vamos a hablar, yo lo voy a abordar desde el aspecto psicosocial y cuál es la verdadera realidad de los dominicanos aquí en la diáspora desde la perspectiva de salud mental. Como le comentaba anteriormente a uno de sus colegas, aquí nosotros los dominicanos del exterior venimos enfrentando una crisis de salud mental que obviamente ya se había manifestado desde antes de darse el fenómeno de la pandemia, en dos áreas principalmente, una en el área de la depresión y la otra en el área de la ansiedad. Esos dos desórdenes han sido altamente prevalentes en nuestra comunidad. Hoy en día, si hay algo que tenemos que darle gracias a la pandemia, si hay algo, es que el tema de salud mental ha salido a la luz pública y hoy en día todo el mundo está hablando de salud mental, porque obviamente es la segunda ola que está afectando, como hizo la predicción la Organización Mundial de la Salud, que después del COVID iba a darse otra pandemia de otra característica, y ya la estamos experimentando tanto aquí como en casi todos los países del mundo, que es en el área de salud mental. Los dominicanos en particular, y ustedes tocaron muy inteligentemente el tema económico, que tiene una conexión directa en los estados de salud mental de los dominicanos aquí en la diáspora, que es la ansiedad y la depresión relacionada a problemas económicos. Por ejemplo, nosotros nos vemos en una situación en donde tenemos la presión económica de aquí, porque para nadie es un secreto de que New York es una de las ciudades más costosas en el mundo. Entonces, eso forza a los dominicanos a vivir en estado de hacinamiento, en estado en donde una gran cantidad de ellos viven en basement, viven 8 o 9 en un apartamento de 2 cuartos, y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y obviamente todos esos factores tienen un impacto directo de cómo el dominicano realmente se siente en su estado anímico. Tenemos la otra realidad, la realidad de nuestro país de origen. Tenemos la presión de que cada vez que la situación económica se deteriora, tenemos familiares, tenemos amigos que desde allá nos ejercen una gran presión para que nosotros de alguna manera u otra podamos, a través de nuestras remesas, ayudarle a contribuir a aliviar su estado. Entonces, es una realidad que se ha exacerbado con la situación de la pandemia, pero es una realidad que venimos viviendo casi desde que nosotros comenzamos esa emigración masiva aquí a los Estados Unidos y a otros países europeos. Ahora, me interesa saber, ¿la práctica que usted ejerce es práctica clínica, terapéutica, o es práctica forense, o es una mezcla de todo? Es una combinación. Yo soy psicoterapeuta clínico y también soy experto forense de salud mental de la Corte Superior del Estado de New York, que envuelve mayormente la Corte Criminal y la Corte de Familia. Y ahí... Ahora mismo, el grueso de mis pacientes son pacientes dominicanos residentes particularmente en la ciudad de Nueva York. Yo puedo ver pacientes que están en Europa, que están en Canadá, que están aquí en Estados Unidos. Y me llama mucho la atención el conjunto de creencias culturales que nosotros tenemos,
que ejercen una presión considerable, pero además es un tema de que el dominicano no se adapta con facilidad al sistema psicoterapéutico americano, que es un sistema psicoterapéutico muy patologizante. Entonces todo lo resuelven con una pastilla y te veo en un mes. Y es bastante difícil lograr entender el comportamiento de un paciente dominicano desde el punto de vista de sus creencias culturales. El sistema americano no entiende eso. Claro, hay una realidad que nosotros los dominicanos y en particular los latinos enfrentamos, y en el área de salud mental, aquí particularmente en los Estados Unidos. Nosotros, los psicoterapeutas de habla hispana, que somos biculturales, que tenemos el conocimiento no solamente lingüístico, pero sino también el conocimiento cultural de cuáles son las creencias y valores de una raza específica. Entonces, componemos un 2%. Segundo, muchos dominicanos y latinos que acuden, por ejemplo, a una consulta psicoterapeuta, ya sea con un psiquiatra o cualquier profesional de la salud mental, carece en gran mayoría del componente lingüístico, claro, y del componente cultural. Entonces, si el diagnóstico, como nosotros sabemos, es erróneo, el tratamiento también va a ser erróneo. Claro. Entonces, muchos, la solución más rápida, que es parte de la creencia y cultura del sistema psicoterapéutico de aquí, es darte una pastilla para arreglarte, pero sin un acompañamiento de una terapia. No, la farmacología. Efectivamente. La farmacología por sí sola no funciona. Efectivamente, y nosotros sabemos por experiencia clínica de que sí es importante a veces una intervención psicofarmacéutica, farmacológica, pero si no va acompañada de un tratamiento psicoterapeuta en donde el individuo o la familia pueda expresar abiertamente cuáles son sus dificultades, cuáles son sus sentimientos alrededor de un tema en particular, vemos que es muy poco efectivo. Entonces, por eso es que vemos nuestra comunidad con un alto índice de problemas de salud mental, los padres, los niños, los abuelos que ahora están en una transición, que de aquí o de allá, que si me quedo aquí o si me quedo allá, en un estado de confusión único. José. Bien, bueno, le voy a hacer, como experto en el área, a usted le voy a hacer una serie de preguntas que yo siempre he tenido y he acumulado ahí, para ver qué usted opina y orientamos a la audiencia. Primero, ¿cuál es la dependencia de la psicología actual de los fundamentos del psicoanálisis de Freud? ¿De cuánto depende todavía la psicología actual de eso? Que tiene mucho cuestionamiento en términos científicos. Segundo, ¿cómo la tecnología actualmente están ayudando a complementar la psicología moderna? Y tercero, ¿por qué las personas, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, neurocientífico, por qué las personas, por qué los seres humanos nos deprimimos? ¿Por qué? Ok, muy bien. Vamos pues con la primera, con la de Freud. Sí, realmente, obviamente, Freud tiene su reconocimiento y sus aportaciones en el área de la psicoterapia, hasta el punto de que se llama hoy en día el padre de la psicología, pero... ¿Es por él que se llaman psicólogos ustedes, por el tema del psicoanálisis? Bueno, no necesariamente, porque uno de los fenómenos que se ha dado y se está dando particularmente aquí en los Estados Unidos es un alejamiento de lo que se llama el psicoanálisis. La técnica de acostarse en un mueble y como lo que ellos llaman asociación libre de pensamiento y de hablar, sí. Ya la psicoterapia está orientada en otra dirección totalmente diferente. Una psicoterapia basada en investigaciones científicas. Obviamente, como dije, todo el mundo hace el reconocimiento de que Freud sí hizo una gran contribución y movió, le arrebató de las manos, en otras palabras, los conocimientos emocionales del individuo a la religión, porque anteriormente, antes de existir Freud,
todas las dolencias psicológicas y Se emocionales, se daba una explicación desde el punto de vista. Una cura religiosa. Exactamente, Oye, desde una cura religiosa, Oye, efectivamente. Oye, Otras dos ¿cómo era preguntas. que se trataban los vámonos. problemas psicológicos antes? Ok, ya entonces tenemos lo del No, psicoanálisis. no, eso es importante, Sí. eso de la Biblia de las escuelas. Las pero- otras dos inquietudes. Pero la fe sigue. Sí, las otras dos inquietudes Oye, entonces. dije que la fe sigue. En términos de la tecnología, ¿Cómo está impactando la combinada, tecnología moderna, el conocimiento que se tiene del cerebro actualmente? bueno, realmente los pasos que se ha dado en el campo de la neurología, neuropsiquiatría, han sido gigantescos. Hoy en día, con la tecnología que existe, donde los científicos pueden mapear el cerebro humano y ver dónde se dan ciertos fenómenos, por ejemplo, como la depresión, ¿por qué nos deprimimos? Obviamente, si lo explicamos desde la perspectiva neurocientífica, vemos que hay problemas de conexiones en los neurotransmisores, hay deficiencia en la producción de hormonas, las hormonas encargadas de hacernos sentir en estado de alegría, de felicidad, como la dopamina. Pero además ustedes tienen un factor muy en su contra, que es el tiempo, es el clima. Está más que comprobado que el invierno propicia un aumento en las crisis depresivas. Claro, y entrado el mes siguiente, en octubre, obviamente ya vamos a comenzar a experimentar lo que se llama el desorden de Seasonal Affective Disorder, desorden afectivo de la estacional, El coronel como, no tiene quien como escriba, producto del así. cambio climático. Que aumenta los suicidios Así es. también. Sí, hay un aumento de Aumenta los suicidio y Pero, obviamente. sí, pero biológicamente, Ok, ¿por qué ahora se la produce tercera la depresión? pregunta. Eso es Ya la la respondió. misma. Sí. Biológicamente, ¿por qué nos deprimimos los humanos? Y Sí. saber si los animales se deprimen, porque nosotros venimos de... Bueno, de los animales no te puedo decir concretamente, sí hay expresiones de que hay animales como los perros que se le ve cierta, en sus expresiones faciales, cierta tristeza en un momento, especialmente cuando están bajo un estado de abuso. Pero sí sabemos clínicamente por qué nos deprimimos y como indiqué anteriormente, hay una deficiencia, el cerebro no produce esas hormonas. Así como el cuerpo necesita la insulina, así el cerebro necesita de esas hormonas vitales, De esa dopamina. de esa dopamina para sentarnos alegres, para sentirnos felices, Bueno, para sentirnos en un estado de alegría. Oli, antes de hacer la pregunta, déjame dar este teléfono si alguna persona quiere comunicar con nosotros a propósito de la conversación que estamos teniendo con Juan Almanzar. El 646-260-5506. 646-260-5506. Cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros, 646-260-5506. Oli, adelante. Conversamos con el psicoterapeuta Juan Almanzar. Juan, ¿es la psicología, la psicoterapia, ciencia experimental? ¿Se aprende todos los días cosas nuevas? ¿Es cada paciente una especie de laboratorio para ustedes del que sacan conclusiones distintas? Sí, la psicoterapia, como cualquier otra ciencia, vive en evolución constante. ¿Ciencia viva? Vive en evolución constante y tiene que vivir en evolución constante porque todos los días se adquieren nuevos conocimientos. Cada día entendemos y adquirimos conocimientos de la composición no solamente genética del ser humano, sino de la arquitectura y el diseño psicológico del individuo. Es decir, yo tenía un enfoque equivocado, pueden decirlo ustedes. Yo entendía que esto podía manejarse de esta manera, pero ¿qué pasa? Resulta que de aquel, es decir, se desaprende y se aprende de nuevo. Bueno, hay ciertas conductas, por ejemplo, no es que se desaprenden, porque una vez tú aprendes algo, a veces aunque sea nocivo, lo que se hace es que se aprende, se modifica de manera diferente. Esa es la gran diferencia. Pero además, Sí, reducir un paciente a un experimento no es una función de un psicoterapeuta. Exacto. Los psicoterapeutas ayudamos a personas que sufren, no experimentamos con personas que No, sufren. yo no- no- Ay, Oli, ay, Oli, ay, Oli. Ay, oiga, ¿dónde te quedas? De hecho, pregunta es, en mi ¿cuánto formación, te enseña? de hecho, en mi formación,
Un psicoterapeuta no diagnostica. Para diagnóstico están los psiquiatras. Cuidado ahí, no te metas ahí sola, que ustedes tienen un lío con los psiquiatras. No. Julio, explícale, Julio, el lío. Un psicoterapeuta utiliza un diagnóstico como un recurso técnico para saber por dónde encamina su acción. Sí. Pero lo que tú tienes, lo que tú tienes frente a ti es una persona que sufre. Un diagnóstico es un estigma. Ese diagnóstico me sirve a mí para saber por dónde yo voy, pero no para convertir a esa persona ni en un estigma, ni en un diagnóstico. El diagnóstico es para ustedes, el diagnóstico es para ustedes, claro. Mira, interesante, por supuesto que sí. Oye lo que dice Zoila, que a los Oli, cállate que la ciencia no se discute. Juan. La ciencia no se discute, Oli. Sí, don Juan. Métete eso en la cabeza. La ciencia no se discute. ¿Y dónde está la ciencia? Perdón, Virgilio. Es ciencia y tú estás discutiendo contra la ciencia. Julio, permíteme que Zoila aclare. Zoila, tú acabas de decir aquí, a mí me parece algo genial, que de alguna manera el diagnóstico cuando se le asigna al paciente, cuando se lo socializa con él, lo convierte como en una especie de ¿qué? No, yo lo que yo tengo como de manejo desde mi formación, yo estoy formada con la Universidad de Salamanca y UNIBE, y en nuestra formación el diagnóstico es un recurso técnico de consumo personal. Muchas veces tú te encuentras con un paciente al que tú le comunicas el diagnóstico que tiene y lo enfermas más. Ese paciente te actúa el diagnóstico. Entonces, señores, para mí el diagnóstico es el recurso técnico que me dice por dónde yo me voy en la intervención terapéutica. Pero tú no debes hacerlo consciente al paciente de que tiene una condición. Por supuesto que no. Doctor, ¿usted comparte eso, doctor? Es una función del psiquiatra. Vamos a ver, doctor, ¿usted comparte eso? Es una función del psiquiatra. Eso es nuevo, a mí me sirve para hacer un estudio. Yo presento un estudio de caso en supervisión. ¿Y cuál es la utilidad? ¿Qué utilidad? Que yo sepa cuál es el recurso de intervención. Doctor, ¿qué opina de eso, doctor? Pero para mí... Almanzar, ¿qué piensa? Bueno, Zoila acaba de indicar, por ejemplo, en su formación, en su entrenamiento, hay diferentes escuelas de pensamientos. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, nosotros los psicoterapeutas certificados por el estado de New York o cualquier otro estado, sí tenemos la facultad de diagnosticar al paciente. Lo que nosotros no podemos es recetar implementar ningún intervención química, farmacológica, pero sí tenemos la facultad de diagnosticar. Entonces el diagnóstico tiene diferentes funciones. Una de ellas, me voy a ir rápidamente a la parte económica, porque los seguros médicos aquí, obviamente para pagar por un tratamiento, igual que por una enfermedad, ustedes lo diagnosticaron con diabetes. Por eso te digo que el sistema de los americanos es muy distinto al sistema dominicano, completamente diferente. Para que el seguro pueda para que el seguro pueda pagar, hay que diagnosticar. Tiene que tener un diagnóstico, por ejemplo. Perdón, Julio. Por eso digo que este sistema patologiza al paciente. Sí, Zoila, esa información de diagnóstico y seguro tiene obligatoriamente que pasar por la mano del paciente. No se puede manejar entre médico y seguro. No, el paciente tiene derecho a saber. Realmente el paciente, los diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, tienen un componente y elementos que lo definen, como por ejemplo a un individuo que tenga diabetes o hipertensión, tiene un cuadro clínico de síntomas que ese individuo presenta, y el individuo tiene que saber, bueno, usted tiene hipertensión, estos son efectivamente. Entonces, el mismo fenómeno se da en el área de la psicoterapia, de asignar un diagnóstico, obviamente no con la etiqueta ni con el label que muy rápido muchos profesionales asignan a pacientes sin tener todos los elementos en mano. El paciente diciéndote, yo tengo depresión, y cuando tú rastreas te das cuenta que ese paciente no tiene depresión. Claro, cada caso es distinto. Sí. ¿Es resacado? Ahora, ustedes intervienen en el sistema correccional. Sí, claro que sí. Uno de los elementos que, por ejemplo, aquí el sistema judicial, y una vez hice una propuesta años atrás,
ahora que se está hablando de renovación judicial en diferentes aspectos. Aquí los casos, cuando entra, por ejemplo, el sistema de la Corte Criminal, tienen dos elementos. Tiene el elemento judicial, legal, pero tiene elemento psicosocial, Claro. en donde el individuo, ya sea porque haya cometido un crimen o cualquier sea la naturaleza por el cual esté envuelto en el sistema, tiene que llevar, por consiguiente, una evaluación psicológica que le ayude al juez, a la corte, tener un cuadro comprensivo de cuadro ese explicativo. individuo, del por qué hizo lo que hizo, cuáles eran los factores mitigantes envueltos en esa acción criminal o en esa acción de violación de la ley. Entonces, ese elemento, lamentablemente en nuestros países latinoamericanos todavía carecen de ese elemento donde un juez que no tiene el conocimiento total en todas las diferentes áreas no Tiene un se perito, asegure de tiene que un tenga un perito. experto que si es un caso que está lidiando, que el individuo tiene ciertas conductas erráticas o ha cometido un crimen de alguna naturaleza, de que tenga una explicación aparte del por qué pudo haber sucedido, cuál es el historial familiar, médico, psicosocial de ese individuo antes de tomar Virgilio. una acción judicial. Juan. Sí. Sí, mira, Nueva York es una ciudad dinámica, ¿no? El encierro del COVID ha traído estadísticas nuevas. Mi pregunta básicamente, ¿alguna estadística sobre los psicotrópicos, principalmente los orientados hacia la depresión? ¿Se ha visto el aumento al uso de ellos luego del encierro, falta de vitamina D, la gente encerrada, el frío y ese tipo de Claro que sí, de claro que condiciones? sí, claro que sí. Los medicamentos antidepresivos, los medicamentos ansiolíticos y todas las clases de medicamentos destinados a ayudar a un individuo con una condición mental. Aquí en los Estados Unidos, en Europa y en muchos países se ha triplicado el uso de esos medicamentos, al punto que se está tornando ahora una epidemia abusiva, donde las personas están tratando de sobrevivir en este estado de sobrevivencia, el cual estamos todos, Sí. de los cuales todos somos parte. Entonces, están acudiendo a medicamentos. En muchos casos en nuestra comunidad una de las características es que ellos mismos se autoprescriben. Una amiga me dijo que este medicamento es bueno, o tráeme este medicamento de Santo Domingo, o yo supe que este medicamento es bueno, sin realmente tener una supervisión clínica, un seguimiento clínico, lo cual termina empeorando mucho más su situación, y eso lo veo yo constantemente en mi práctica aquí en Washington Heights, de personas que de repente le traen un medicamento. El síntoma. Doctor, Entonces, en cuanto a usted sabe que estadísticas, han nosotros, aumentado. Sí, totalmente, se ha nosotros disparado. curamos el pecho apretado allá, que yo no sé qué vaina, el pecho apretado, y es que maldita enfermedad. Pecho apretado con un sapo en cruz. Bueno. Le pasamos un sapo en cruz a la gente, le decimos. Sí, él fue reconocido por De lo el presidente reconocido por el Abinader. presidente Abinader. Usted está entre los profesionales que reconocieron. sí. Claro. Así es. Sí. Ramón, adelante. Sí, doctor, usted como especialista en la materia a tratar, manifestó hace un momento que después de la pandemia los casos de salud mental degenerativa han aumentado. A su entender, ¿cuál es la etnia más afectada? La hispana, asiática, afroamericano, hispanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Sin lugar a duda, nosotros los latinos aquí estamos desproporcionalmente afectados, tanto en el área de salud mental como en el área médica. Y eso está conectado al factor económico y acceso a los servicios de salud. No es un secreto, obviamente, que nosotros tenemos, por nuestra condición económica, más dificultades cuando tenemos una problemática, ya sea de carácter médico o de carácter de salud mental, ir pagar una consulta a un profesional, porque en muchos casos no tienen los seguros médicos, y pagar de su bolsillo $250 por una consulta no es algo que muchas personas pueden hacer, y es un debate que tienen que tener en que si esos 250 los necesito para pagar la renta o mandárselo a mi tío o a mi mamá que está enferma en el hospital allá en Santo Domingo. Entonces eso lo pone en una gran desventaja en tener acceso a los servicios de salud mental y servicios de servicios médicos. Entonces, en resumen, nosotros los latinos
pero además tenemos más permiso para saber lo que sentimos. Hay una etnia que no puede decir, los orientales particularmente, que dicen que tienen un padecimiento psiquiátrico. Claro, sí, en todo hay un aspecto, es parte del aspecto cultural de todavía el mencionar la salud mental, y todavía entre nosotros es el equivalente a estar loco, hay algo raro contigo, hay alguna deficiencia, ¿qué está pasando contigo? Yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero hacer una referencia a un caso. Facundo Manes, ¿verdad? Un neurocirujano muy conocido argentino. Cuando se le presentó el cáncer a la señora Kirchner, a él fue que recurrieron para hacer el análisis del cerebro y la cirugía. Según él cuenta, él se encontró con un caso extraño de una parte del cerebro poco usada por ella. Entonces recurrió a un sociólogo que se llama Mateo Niro para hacer un estudio sociológico de la Cristina Kirchner. Y ellos concluyeron que esa parte del cerebro podría ser eliminada sin que afecte su vida cotidiana. Y cuando todo el mundo pensaba que esa señora no salía de la cirugía, salió caminando y es vicepresidenta de nuevo. O sea, ustedes en el caso de los Estados Unidos se auxilian de algún tipo de estudio sociológico con otro tipo de profesional, o lo hacen ustedes directamente. No. O sea, sobre el ambiente, porque yo conozco lo tuyo, es una técnica, una ciencia, ¿verdad? Sí. Pero no sabe con quién convive esa gente y probablemente, como hacen ellos, se auxilian de estudiar el entorno. Sí. Una de las características del sistema de salud, y eso envuelve también el sistema de salud mental, es que todos los casos aquí mayormente tienen una intervención interdisciplinaria. Aquí es muy difícil que un médico en un caso complejo no enliste o envuelva a otro profesional en otras áreas para tener lo que se llama un entendimiento global, un entendimiento comprensivo de lo que está pasando con ese individuo. A diferencia de nuestro país, es que el médico a veces con una sola especialidad también entra en otros campos de otras especialidades, en otras áreas, y no tiene realmente ese conocimiento o comprensivo general del paciente. Entonces aquí por razones éticas, profesionales y legales, mayormente, el profesional en cualquier área que sea, por ejemplo, alguien que venga extremadamente deprimido clínicamente con un cuadro que presenta una serie de sintomatología, obviamente un examen físico es mandatorio, es envuelto aquí. Hay que ver si hay algo. La depresión viene por una condición médica, por ejemplo, en los casos de los envejecientes, en donde tienen pérdida de memoria y de repente cambio de personalidad y conducta. Hay que ver si hay alguna infección, lo cual es característico de causar ese tipo de cambios conductuales. Entonces, siempre va con una batería de análisis y consulta con otros expertos antes de llegar realmente a una conclusión de que sí, esto es lo que está pasando o podría estar pasando contigo. En términos preventivos, ¿tiene la ciudad programas preventivos de salud mental? Sí, hay muchos programas, pero todavía faltan más. Todavía faltan más programas. La ciudad está haciendo esfuerzo de que si una persona, por ejemplo, las líneas calientes se han establecido, de que si te sientes suicida, de que si te sientes deprimido, puedes llamar a esta línea. Se le hace entonces un referimiento a un psicoterapeuta o cualquier otro profesional de la salud que le pueda ayudar. Pero qué bueno que voy a aprovechar esta oportunidad para referirme específicamente aquí al área de Washington Heights. Y me hubiese gustado que el concejal todavía estuviera aquí. Y Dani, sí. Porque lamentablemente aquí en Washington Heights hay una carencia tremenda de servicios sociales y de salud mental. Y voy a hacer la referencia porque años atrás yo tuve la oportunidad
de trabajar y crear una clínica de salud mental aquí a través de una organización comunitaria que ya no está en existencia, Alianza Dominicana. Y lamentablemente esa organización desapareció en conjunto con todos los programas de salud mental y hasta el momento todavía. ¿Alianza Dominicana ya no existe? No, Alianza Dominicana no existe y una de las funciones que tenía Alianza Dominicana era una clínica de salud mental en donde la teníamos diseñada esa clínica con todos los elementos culturales que usted llegaba, claro. Y en la sala, en lugar de tener un mueble, teníamos eran mecedoras y creábamos un ambiente que usted, el paciente no se sentía intimidado, se sentía conectado ya sea a figuras o a elementos con los cuales ese paciente se identifica. Pero lamentablemente aquí en Washington Heights, a mí me gustaría que los oficiales electos tuvieran un rol más proactivo por su comunidad en desarrollar, de buscar fondos para programas de salud mental, porque aquí hay una crisis. No es exclusivamente de nosotros. No, hay una crisis de proporciones mayores. Señor. En todos los aspectos. Bueno, pues gracias. Entrevista, Julio. Ya, terminamos. Julio, tenemos, nos contactó. Bueno, gracias, de verdad. Entonces, gracias a Juan Almanzar. Y la verdad es que también Juan comunica muy bien. Excelente. Comunica muy bien. Gracias, Juan. Gracias a Y ustedes. excelente preocupación, ojalá sea tomada en cuenta por las autoridades, ¿verdad? Por los oficiales electos. Aquí hay muchísimos fondos que se destinen a la salud mental. Julio, me comuniqué con Serafín Canario, él es el administrador de Punta Catalina. Okay. Vamos a hablar con él en un momento. Desde que esté disponible para ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver si lo contactamos. El ingeniero quiere hacer algunas precisiones sobre los planteamientos que hicimos esta mañana, que es una preocupación que nos han venido planteando algunas personas, ¿verdad?, del sector. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, nosotros continuamos aquí desde Cocina Taller. Aquí hay un sinnúmero de personalidades. Por ahí vi a Celine Toribio, que está con nosotros, a la licenciada Mari Javier también, que vamos a conversar con ella dentro de un momento. De migración, Julio, a propósito, vamos a hablar de migración con una experta. La doctora Judy Estefan, directamente Oye, que yo estoy directamente desde Mano Guayabo. Sí, que vengo. Directamente de Mano Guayabo. Oye, Julio, no hay forma de que ella me dé un chinchín del cariñito que le tiene a José. Ella le trae de todo a José. Es que ella es de liderazgo responsable. Pero ya José me adoptó ahí. Ella es la miembro del liderazgo responsable de Nueva York. La representante en Nueva York. La representante y la miembro. Sí. A veces me bloquea del Twitter. La miembro, nada más. A veces me bloquea del Twitter, pero yo la hago. Así no está maldecido, Julio. ¡Cambio fuera!